Hola muchachos. Hola, profe. Hola, Bueno, cuéntenme hasta dónde llegamos la vez pasada. me parece que era hasta el trastorno de la personalidad antisocial. Llegamos hasta el antisocial, ¿cierto? Venga, yo les había puesto la película. ¿Quieren que como que el foro de conversación lo hagamos hoy o lo hagamos el viernes de la próxima semana? Profe, ¿el viernes es cuando vamos a ir a la clase o es el sábado? Es el viernes, El viernes es mejor, no, pues como que que sea presencial. Y estemos, participamos más porque estamos ajá, allá. vamos Me más. parece, me parece completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Listo. Entonces hagamos el foro de la película dentro de 8 días, el viernes. ¿Listo? Pero apenas me conté, entonces el parcial, ¿cómo quedaría? Ah, bueno, sí. Entonces el parcial. Dos. No Entonces, han hablado de eso. Bueno. sí, eso. Entonces el parcial 2, ¿cuál? Obviamente, como en el parcial 2 íbamos a evaluar lo de las exposiciones, entonces lo que les propongo es que la nota que ya les puse de las exposiciones se las ponga también como nota del parcial 2. ¿Qué piensan de eso? Pues yo pienso que es buena idea. Sí, para que no. Profe, Sí, hola. Levanten la mano en Zoom los que estén de acuerdo con esa decisión. Bueno, muy bien. Entonces, conté aquí gran mayoría. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, las personas que quieren que les ponga la nota, entonces, ¿sí? Yo les pongo la nota. Los que de pronto no quieran, ¿sí? Levanten la mano los que no quieren que sea la misma nota. Profe, yo sí quiero, solo que no me dio para levantar la mano. Ah, bueno, listo, no hay problema. Y de pronto alguno no quiere, perfectamente lo puede hacer. Y les pongo un taller para que lo llenen y eso se los valgo como nota. Parece que todos están de acuerdo entonces con que les ponga la nota de la exposición, ¿cierto? Listo. Si alguno necesita, me escribe pues por interno y me dice, listo. Muy bien, bueno. Entonces, nosotros alcanzamos a terminar la vez pasada el trastorno antisocial, ¿cierto? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces hoy vamos a empezar con el trastorno. Vamos a seguir con los del clúster B. Bueno, entonces ya antisocial está fresco, ¿sí? Listo. Seguimos entonces con el trastorno límite de la personalidad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el código del trastorno límite de la personalidad es el F60.3. ¿Sí? Resulta que en el CIE-10 no se llama trastorno límite de la personalidad, pero es lo mismo, ¿sí?
¿Cómo se llama en el trastorno, en el CIE-10, el trastorno límite de la personalidad? Se llama trastorno de la personalidad reactivo emocional. ¿Sí? Listo. Así se llama en el CIE-10. O de emocionalidad inestable o inestable de las emociones, dependiendo de la traducción. Pero habla es más de la inestabilidad emocional. ¿Listo? ¿Sí? Pero en realidad eso es el trastorno límite de la personalidad, que es el F60.3. ¿Es claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿cuáles son los criterios para el trastorno límite de la personalidad? Dice, es un patrón dominante, persistente, estable en el tiempo, de inestabilidad de las relaciones interpersonales en diferentes ámbitos, en la familia, en los amigos, en la pareja principalmente, pero en general mucha inestabilidad en las relaciones interpersonales. Patrón de inestabilidad también en la autoimagen. Entonces hay una autoimagen, o sea, se ve a sí mismo con mucha variabilidad y mucha inestabilidad. Mucha inestabilidad también en los afectos, en el afecto, ¿sí? Como parte del examen semiológico, ¿cierto? E impulsividad intensa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diferentes contextos, ¿sí? Y se manifiesta por 5 o más de los siguientes hechos. Primero de ellos, esfuerzos desesperados para evitar el desamparo. ¿El desamparo qué es, muchachos? El abandono, ¿sí? El abandono real o imaginado, ¿sí? Entonces son esfuerzos desesperados por evitar que me abandonen. ¿Listo? Aquí hay una nota muy importante, no incluir los comportamientos, el comportamiento suicida ni las conductas autolesivas que van a figurar en el criterio 5. ¿Listo? Estos son esfuerzos desesperados por evitar el desamparo o el abandono real o imaginado, diferentes a conductas autolesivas. ¿Listo? O conductas autolíticas también se les conoce. 2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. Esto es, te amo. Hola. Sí. O sea que en el primero sería como hacer algo porque esa persona esté conmigo, yo, por ejemplo, satisfacerla todo lo que quiera para que esté conmigo. Y ya la otra sería pues los comportamientos suicida o autolesión. Sí, sí, exactamente, Lore. Inclusive puede ser o de absoluta satisfacción, claro que la subyugación y la satisfacción del otro es más del dependiente, no es tanto del límite. El límite es muchas veces esos esfuerzos desesperados, es muchas veces conductas impulsivas, conductas extremas, ¿cierto? No necesariamente autolesivas, pero sí pueden ser conductas de muchísima hostilidad, de humillar al otro o de tratar de mostrarse como la víctima más impresionante del mundo, ¿sí? Son esfuerzos desesperados que muchas veces son exagerados, ¿sí? No es tanto la subyugación o tratar de el autosacrificio completo por el otro, que es más del dependiente, ¿sí? Este es más desde lo impulsivo. ¿Listo? Pero es que yo tengo una duda, o sea que, por ejemplo, no sé, esa persona podría ser como pensar que va a pasar algo malo, entonces va a hacer cosas como por alejarlo, pero también puede que haga cosas porque esté con uno. Claro, mira, por O ejemplo, sea, yo como ambas. exacto, les cuento un caso de una paciente que tengo que tiene un trastorno límite de la personalidad. Ella, por ejemplo, pues tiene una pareja desde hace unos 3 meses. Su pareja vive solo, si su novio vive solo, y ella muchas veces se va casi toda la semana completa a dormir donde él, pues a quedarse en la casa de él. Y, por ejemplo, cualquier situación particular, ve, es que ella le dijo, ve, amor, acuérdate de lavar los platos. Y él le hizo una cara como, ay, qué pereza. Le hizo como una cara, pues, como de pereza. Entonces, ella inmediatamente pensó, este definitivamente a mí no me quiere, este definitivamente me va a dejar. Y eso le produce una ansiedad
y una irritabilidad impresionante y empieza a tirar cosas, ¿sí? Empieza a tirar cosas en la casa y empieza a insultarlo y le dice, ¿sabes qué? Yo me voy y no me volvás a llamar, ¿sí? Entonces ella empieza a empacar las cosas, ¿sí? Empieza a empacar las cosas, pero ella me dice, es que yo en el fondo es como estoy tratando como de generarle miedo de que yo me voy a ir como para que él reaccione y no me deje ir, ¿sí? Y entonces ella sale y en un momento en que le dijo, no, pues entonces andate, y después ella lo llama y le pega una vaciada que cómo se le ocurrió dejarla ir sola a las 10 de la noche en un taxi, que es la peor persona del mundo, una insultada tremenda, ¿sí? Pero miren que en el fondo ella está tratando es de que precisamente él no la deje ir, ¿sí? Como para que le demuestre que él sí quiere estar con ella. Ah, ya entendí. Listo, profe, gracias. Un gusto. Pero, profe, digamos en esa situación, por ejemplo, digamos los allegados al paciente, pues el novio, los familiares de pronto saben, pues no sé si él sepa que ella tiene este trastorno, pues digamos, hay los familiares como que le siguen la corriente o como él que es como, pues váyase, si se va a ir, pues váyase, o Claro. cómo es con los Mire, familiares. yo, por ejemplo, y por ética, muchachos, uno le tiene que dar el diagnóstico al paciente. Por ética hay que hacerlo. Uno a veces dirá, ay, pero se pone la etiqueta. Pues controle el manejo de las etiquetas. Sí, eso también hace parte del trabajo de uno como terapeuta. Pero hay que darle un diagnóstico, ¿sí? Entonces, ella, por ejemplo, sabe que tiene un trastorno límite y ella sabe que esa reacción fue propia de un rasgo límite de la personalidad. Su novio, por ejemplo, a mí me gusta mucho involucrar a la familia en el proceso de acompañamiento de los pacientes límites, además porque como tienen un riesgo autolítico muy grande, o sea, de hacerse daño, entonces es muy importante que la red de apoyo esté enterada. La familia, por ejemplo, de ella sabe, el novio sabe que ella tiene un trastorno límite de la personalidad. Entonces, por ejemplo, ahí muchas veces la reacción que yo sugiero es una reacción empática, asertiva, pero poniendo límites. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo le hice al novio? Por ejemplo, en este tipo de circunstancias es, en ese momento, trate de hablar con ella y decirle, ve, amor, sé que estás irritada, sé que en ese momento te sentiste mal y entiendo que por todo esto tú te puedas sentir mal, entiendo que eso te pasa a ti, que tú te puedas sentir muy mal y que te pongas irritable, pero importante, no nos tenemos que decir groserías, no tenemos por qué tratarnos mal. Si deseas irte, si realmente deseas irte, no me voy a imponer, no me voy a interponer en eso, ándate. Sabes que aquí estoy por si quieres hablarlo, pero tampoco voy a jugar el juego de que entonces después soy yo el culpable porque te dejé ir. Entonces, miren que de todas maneras ya nos podemos ir anticipando a las conductas. ¿Qué logramos con eso? Uno, que él no se enganche, porque él le está hablando de forma cariñosa, expresándole que él entiende por qué ella reaccionó así, pero también le está poniendo límites para no reforzarle la conducta particular de que es que a mí en ese sentido yo siempre les digo a los pacientes, ves que, y a los familiares, es que ella no encuentra otra manera de tratar de decirle al otro, hey, quiéreme, ¿sí? Porque posiblemente no desarrolló otra estrategia de afrontamiento distinta a esa explosividad y esa reactividad emocional, ¿sí? Pero entonces lo que hay que enseñarles es que con eso no se logra necesariamente nada, ¿sí? Listo. Ah, listo, profe. Muy bien. Sí, es muy importante con ellos poner límites de una manera asertiva y empática, ¿sí? Listo. Dos. Bueno, ya les decía, entonces la devaluación y la idealización. Entonces eso es, hoy te amo profundamente y eres el amor de mi vida y mañana eres lo peor que me ha pasado en mi vida, ¿sí? Es un chip que cambia rapidísimo, ¿sí? De un momento a otro. Por cualquier pequeño detalle, no. Es que esto es lo peor que me ha pasado. No, es que eso es el peor novio, eso es la peor novia. Definitivamente no. Pues yo te odio, yo te detesto y mañana, en cambio, sos el amor de mi vida, ¿sí? Eso es un patrón muy límite afectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas con trastorno límite tienen una característica muy importante y es caen mucho en el pensamiento dicotómico. ¿Qué es el pensamiento dicotómico, muchachos? Pensar en blanco y negro. No hay matices de grises. Entonces, o eres el mejor novio o eres el peor novio, pero puntos medios no hay, ¿sí? Eso es pensamiento dicotómico, de dicotomías, ¿sí?
de extremos. ¿Listo? Entonces, eso muchas veces genera esta idealización un día, devaluación al otro. ¿Listo? 3, alteraciones de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del sí mismo. Entonces, un día puedo estar súper feliz con lo que soy y al otro día soy lo peor, soy muy desgraciada, soy lo más feo del mundo, definitivamente no valgo nada, y al otro día soy muy buena en lo que hago, soy lo máximo. Miren, pensamiento dicotómico, ¿sí? Listo. 4, impulsividad en 2 o más áreas que son potencialmente autolesivas. Por ejemplo, gastos exagerados, conductas sexuales de riesgo, entonces tener relaciones sexuales sin protección, por ejemplo, ¿sí? Consumo de sustancias psicoactivas en exceso, ¿sí? Conducción temeraria, atracones alimentarios repetitivos, ¿sí? Listo. Esta también, y no incluir conductas suicidas ni conductas autolesivas que figuren en la opción 5, que son conductas autolíticas, ¿sí? De hacerse daño corporalmente, ¿sí? Listo. Entonces, característica importante, impulsividad en varias áreas de la vida. 5, comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o conductas autolesivas. Y aquí ustedes me dirán, pero es que está intentando con eso evitar que lo abandonen. Posiblemente sí, ¿sí? Posiblemente sí, pero muchachos, aquí volvemos a lo mismo. Yo debo actuar de manera asertiva, empática, poniendo límites. Entonces, ¿qué debo hacer? Si la persona tiene un intento de suicidio o una ideación suicida y me la expresa, yo no puedo caer en el jueguito de no le voy a prestar atención porque está llamando la atención. Muchachos, en el 9 de cada 10 casos de pacientes que se suicidaron habían tenido intentos previos. Es decir, no podemos ignorar a un paciente porque esté llamando la atención. No, está llamando la atención, hay que prestarle atención, pero de manera asertiva, empática y poniendo límites. ¿Cuál es la manera más adecuada? Bueno, no me voy a enganchar en esta discusión. Como en este momento estás teniendo esta reactividad emocional y te estás sintiendo tan mal, tanto que estás pensando en atentar contra tu vida, nos vamos a ir para urgencias. Nos vamos a ir para un hospital de 4º nivel. Pablo Tobón Uribe, pues en Medellín, o el San Vicente o el Hospital General, en donde haya psiquiatría. Siempre estas conductas de riesgo autolíticas hay que atenderlas en hospitales de 4º nivel. Siempre, ¿sí? Listo. Eso es lo que debe hacer un familiar. Y tratar de que en ese momento no engancharse en la discusión, tratar de ser muy asertivo. Entiendo que te estás sintiendo así, pero precisamente necesitamos ayuda. Yo no soy capaz de manejar esta situación en este momento. Estoy aquí acompañándote, pero necesitamos que alguien te ayude a bajar esa reactividad emocional que estás sintiendo. Profe, Hola. entonces, ¿cómo lo manejan psicólogos que, digamos, trabajen en zonas rurales o donde Sí. no vayan ese tipo de hospitales? Yo les voy a compartir un libro en el grupo de teorías de personalidad que se llama Intervención en crisis de la conducta suicida. Es decir, si hay algunas estrategias para uno ayudar a intervenir esas situaciones. Por ejemplo, a mí me ha tocado, ¿sí? Yo siempre que tengo un paciente con trastorno límite y que ha tenido conductas suicidas, yo siempre les digo algo, ¿sí? Yo les pongo una condición, venga, usted me va a llamar siempre que necesite, ¿sí? Me va a llamar al celular, ¿sí? Pero con una condición. Si tiene deseo de hacerse daño, llámeme antes de intentar hacerlo y conversamos. Y yo ahí puedo intervenir con las estrategias de intervención en crisis, ¿sí? Para tratar de bajar la reactividad emocional. Hay algunas técnicas específicas de comunicación que le permiten a la persona bajar esa reactividad emocional. Pero siempre les digo, si por alguna razón tú ya lo intentaste y me llamas, yo inmediatamente lo que voy a hacer es activar tu red de apoyo y enviarte a una institución que sea un hospital de 4º nivel. Esa es mi forma de proceder. Los pacientes normalmente intentan hacerlo antes, o sea, a mí me llaman y uno logra a veces controlar las crisis. Si uno ve que el paciente no logra estabilizarse, que eso puede pasar, nosotros no somos superhéroes que le podemos cambiar de una el pensamiento negativo, el pensamiento suicida a la persona, ahí hay que subirle, bueno,
el pensamiento está siendo muy recurrente, es una idea sobrevalorada, constante, repetitiva, es muy importante que te vayas inmediatamente para una institución de salud de cuarto nivel. Yo, si me autorizas, yo voy a llamar ya mismo a tu mamá y así el paciente no me autorice. Si está en riesgo su vida, lo tengo que hacer, ¿sí? Entonces llamo, activo su red de apoyo, que lo acompañen y estoy todo el tiempo pendientes. En zonas rurales, lo que queda muchas veces, muchachos, es en esos momentos tratar, pues, de que por lo menos asista a un hospital de primer nivel, que lo logre ver un médico general de forma de urgencia, y si hay que remitirlo a Medellín, hay que remitirlo, ¿sí? Listo. Sí, profe. Profe, pero pues yo he visto que pues hay como aplicaciones que sirven para personas que tienen pues que quieren como suicidarse, pero Sí. eso sí sirve o yo no creo que es lo Ayudan, mismo. ayudan en algo, por lo menos activan las alertas, Michelle. Para eso sirven mucho esas actividades, esas aplicaciones, y sobre todo pues que si están bien organizadas, bien coordinadas, permiten intervenir a tiempo, ¿sí? Pero lo ideal es pues que obviamente pues la familia sepa cómo intervenir, porque pues es la primera red de apoyo, ¿sí? Y un terapeuta pues que tenga las habilidades y que conozca al paciente. Ah, listo, profe. Listo. Muy bien. Bueno, entonces ya sabemos, eso son conductas autolíticas, pensamientos autolíticos, es decir, infringir daño en mi propio cuerpo. También podría pasar que en algunas situaciones las personas con trastorno límite pueden verse involucradas en situaciones en donde haya riesgo heterolítico. Hetero es con el otro, ¿sí? Entonces yo hacerle daño al otro, ¿sí? Entonces peleas físicas con la pareja o peleas físicas con algún miembro de la familia, eso puede pasar, ¿sí? Pero no es tampoco lo más común, aunque podría llegar a pasar. ¿Listo? 6. Inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado del ánimo. A esto se le llama disregulación emocional. Es un pico de una emoción incontrolable que casi que se me sale del cuerpo, que no puedo controlar, y que a veces esa sensación tan horrible lo que me lleva es, tengo que quitarme esta sensación, entonces me hago daño, ¿sí? No solamente por el miedo al abandono, que puede detonar estas dos cosas, pero también por esa disregulación emocional. Entonces, son episodios intensos de disforia. ¿Se acuerdan qué es la disforia, muchachos? Cuando veíamos examen del afecto. Sí, profe, es un estado mixto de emociones constantes, ¿cierto? Muy bien. Es un estado mixto, es decir, se dan en paralelo de emociones hipotímicas y alguna hipertímica, sea ansiedad, sea irritabilidad, ¿cierto? O ánimo expansivo también puede pasar, pero principalmente ansiedad e irritabilidad con estado hipotímico, pero se presentan al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, miren, irritabilidad, ansiedad que generalmente duran unas horas, rara vez algunos días, aunque puede a veces extenderse bastante, ¿sí? 7. Sensación crónica de vacío. Y esto es otro síntoma muy clave. Los pacientes, además de todo esto, refieren, no, es que yo siento, es que todo puede estar bien en mi vida, pero yo siento un vacío muy grande. Ese vacío es normal en la adolescencia y en los primeros años de la juventud. Lo que pasa es que en el trastorno límite se tiende a perdurar en el tiempo. Y es muy crónico y muy agudo. ¿Listo? Todos los seres humanos alguna vez lo hemos experimentado, ¿está bien? En algunos momentos más que en otros. Pero en los pacientes con trastorno límite es algo muy crónico, muy persistente. ¿Sí? 8. Enfado inapropiado intenso, dificultad para controlar la ira. Muchas veces puede haber exhibición frecuente de mal genio, enfado constante y llegar a veces a peleas físicas recurrentes. Daños heterolíticos. ¿Listo? A veces pueden aparecer también, igual que en el esquizotípico y en el paranoide, ideas paranoides transitorias, principalmente asociadas a niveles altos de estrés y síntomas disociativos graves, despersonalización, desrealización. ¿Listo? O desmayos de un momento a otro, ¿sí? O pérdidas de memoria de un momento a otro. Esos son síntomas disociativos graves, pero eso lo van a ver en psicopatología 2, cuando estén en psicopatología 2, que ahí ven trastornos disociativos. ¿Listo? Pero eso puede pasar también en el trastorno límite. ¿Listo? Listo, profe.
Más o menos van teniendo claro cómo es el patrón del trastorno límite, ¿sí? Sí, profe. Aquí hay un elemento muy importante, muchachos. Recuerden que para poder diagnosticar un trastorno específico de la personalidad, primero tengo que haber diagnosticado ¿qué? Trastorno general de la personalidad. Muy bien, trastorno general de la personalidad. Porque yo podría tener varios de esos criterios, pero no cumplo con los del general. Entonces no tengo un trastorno límite de la personalidad. Tengo algunos rasgos, pero no es un trastorno. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son las características o aspectos asociados que apoyan este diagnóstico? ¿Sí? Las personas con este trastorno pueden mostrar un patrón en el que se boicotean a sí mismas cuando están a punto de alcanzar una meta. Entonces, abandonan la facultad justo antes de graduarse, empeoran gravemente después de haber tratado en la consulta los progresos en la terapia, rompen una buena relación cuando es evidente que la relación puede durar, ¿sí? Es decir, hay conductas de autosaboteo, ¿sí? Se autosabotean bastante, eso pasa bastante, ¿sí? El autosaboteo o el boicot, ¿sí? Listo. ¿Por qué? Porque presentan muchas veces estos síntomas de disregulación o de duda y de inestabilidad, y ahí es donde muchas veces caen en estas conductas, ¿sí? Algunos individuos desarrollan síntomas de tipo psicótico. Pueden tener alucinaciones, distorsiones de la imagen corporal, ideas de referencia, lo que veíamos, fenómenos hipnagógicos, o sea, relacionados como con estar como soñando despiertos, ¿sí? Eso puede pasar. Listo. Pero son muy breves y normalmente están muy relacionados con estrés, con un nivel de estrés muy agudo. Los individuos con este trastorno pueden sentirse más seguros con los objetos de transición, es decir, un animal doméstico o una posesión inanimada. Para estos pacientes sirve mucho la terapia asistida con animales. Entonces, por ejemplo, perros de apoyo, gatos de apoyo, ¿sí? Animales de compañía en general. ¿Listo? O sea, están muy bien prescritos para el trastorno límite de la personalidad. ¿Listo? No quiere decir que entonces si yo me siento bien con mi mascota, entonces tengo un trastorno límite de la personalidad. No. Es decir, a muchos nos dan mucha tranquilidad los animales, pero no por eso tenemos un trastorno límite de la personalidad. Lo que pasa es que son muy útiles para estos pacientes. ¿Sí? ¿Listo? Profe, Hola. a uno el psicólogo pues puede decir que su mascota es de apoyo sin tener ningún trastorno ni nada. Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Sí, sí, ¿Y perfectamente. cómo se logra eso o qué? Una valoración psicológica para determinar, normalmente si es un animal de compañía, sí debe haber algo por ahí que esté relacionado, ¿cierto? No necesariamente una patología, pero sí un nivel de dependencia elevado. Y eso ya hace que posiblemente haya un patrón para intervenir y que sea necesario la compañía de una mascota. Y con eso, pues simplemente el psicólogo redacta una carta en donde especifica que es un animal de compañía. Yo a muchos pacientes les redacto la carta. ¿Sí? Muchas veces, a veces muchachos, toca tratar de justificar un diagnóstico porque ustedes saben que nuestro sistema de salud y pues nuestro sistema se basa mucho en lo diagnóstico. Entonces, muchas veces se justifica un diagnóstico. ¿Yo qué normalmente hago? Cuando no hay un trastorno, pues como un trastorno de personalidad, pongo trastorno de ansiedad, ¿sí? Lo justifico desde un trastorno de ansiedad. Listo. Muy bien. Entonces, puede producirse la muerte prematura por suicidio, tienen un riesgo más alto de suicidio, especialmente en aquellas personas con trastornos comórbidos, es decir, que presentan también síntomas depresivos o consumo de sustancias, porque también puede ser una conducta bastante recurrente en ellos, el uso de sustancias. Puede haber discapacidad física como resultado de las conductas de abuso, ¿sí? Autoinfligidas o de intentos fallidos de suicidio, pueden llegar a generarse situaciones de discapacidad a veces. También son frecuentes la pérdida de empleo recurrente, la interrupción de la educación y la separación o el divorcio, ¿sí? El abuso físico y sexual, esto es muy importante, muchachos, el abandono, los conflictos hostiles, la pérdida prematura de padres son frecuentes
entre los antecedentes infantiles de las personas con trastorno límite. Miren una cosa, muchachos, sobre todo abuso físico o sexual. En el 81% de los pacientes con trastorno límite hay presencia de dichas situaciones, ¿sí? Entonces, siempre es muy importante para preguntar por antecedentes de este tipo, ¿sí? No quiere decir que entonces si yo sufrí abuso sexual o maltrato físico en la infancia, entonces tengo un trastorno. No, pero en los pacientes con trastorno límite sí hay una prevalencia muy alta de ocurrencia de estas situaciones en edades tempranas, ¿sí? Listo. Los trastornos coexistentes más frecuentes son trastorno depresivo, mucho el trastorno bipolar, trastorno por consumo de sustancias, trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo la bulimia, ¿sí? El trastorno de estrés postraumático por haber vivido situaciones traumáticas en la infancia y muchas veces también el TDAH, el déficit de atención con hiperactividad. También aparece de manera comórbida con otros trastornos de personalidad. Por ejemplo, el esquizotípico puede parecer también trastorno también por dependencia, de personalidad por dependencia. ¿Listo? O el narcisista o el histriónico. ¿Listo? ¿Estamos claros con el TLP, muchachos? Con el trastorno límite de la personalidad. Cuando vean esas siglas, TLP es trastorno límite de la personalidad. Muchos médicos, psiquiatras y psicólogos lo escriben así, TLP. ¿Listo? O terapia para el TLP, ¿sí? O este paciente tiene un diagnóstico de TLP. ¿Listo? Listo, profe. Bien. ¿Cuál es la prevalencia, muchachos? Se estima que entre el 1.5%, ¿sí? Al 5.9% de la población presentará un trastorno de personalidad, de un trastorno límite de la personalidad. ¿Listo? Sin embargo, en atención primaria, es decir, en pacientes que acuden por problemas de salud mental, ¿sí? En las consultas de los pacientes, normalmente entre el 6 y el 10% de los pacientes que acuden a servicios de salud mental presentarán un trastorno límite de la personalidad. Y de los hospitalizados en salud mental, el 20% será por trastorno límite de la personalidad. ¿Sí? O por otro trastorno, pero tendrán trastorno límite de la personalidad. ¿Sí? Aquí hay un elemento importante y es que en la medida en que avanzan los años, los síntomas van disminuyendo significativamente. Es de los poquitos trastornos que progresivamente con el avance y el desarrollo del cerebro van disminuyendo sobre todo la impulsividad, el miedo al abandono y las conductas autolesivas. ¿Sí? Normalmente empieza uno a ver significativamente la disminución a partir de los 30 años, aunque algunos se pueden demorar un poco más, pero empieza a haber una disminución significativa, aunque también hay personas que pueden tener los síntomas a los 60 años, ¿sí? Pero la prevalencia sí disminuye significativamente. ¿Listo? Miren entonces el desarrollo y curso. Existe una considerable variabilidad en el curso de este trastorno. El patrón más frecuente es una inestabilidad crónica en la edad adulta, con episodios de grave descontrol afectivo e impulsivo y altos niveles de utilización de recursos en salud y salud mental. Recurren mucho a los servicios de apoyo. El deterioro de la afección y el riesgo de suicidio son mayores en los adultos jóvenes y disminuyen gradualmente con la edad. Las personas que acuden a intervención terapéutica muestran a menudo una mejoría en algún momento del primer año. Es decir, la psicoterapia les sirve bastante con la medicación, ¿sí? De todos modos, la tendencia a experimentar emociones intensas, a actuar de forma impulsiva y a vivir relaciones con gran intensidad suele perdurar por toda la vida, aunque puede disminuir progresivamente, lo que les decía, ¿sí? Miren lo que les digo, durante la década de los 30 y los 40, la mayoría de las personas con este trastorno logra una mayor estabilidad en las relaciones y funcionalidad profesional, ¿sí? Estudios longitudinales en el tiempo, ¿sí? De seguimiento de los pacientes ambulatorios tratados en centros de salud mental indican que después de unos 10 años, casi la mitad de las personas ya no tiene un patrón de comportamiento que cumpla con los criterios para el trastorno límite. Es decir, son estudios longitudinales que se evalúan en 10 años. Entonces, yo tengo 100 personas
que a los 20 años fueron diagnosticadas con trastorno límite. Esas 100 personas vuelvo y las evalúo a los 30 años y la gran mayoría de ellos ya no van a presentar criterios para este trastorno. ¿Listo? Pero es muy disfuncional en el periodo en el que dura, ¿sí? Por eso requiere una atención importante y a tiempo. ¿Listo? Factores de riesgo y pronóstico, genéticos y fisiológicos. Es aproximadamente 5 veces mayor, más frecuente entre familiares biológicos de primer grado con este trastorno en la población que en la población en general. Entonces miren que tiene un componente genético importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa disregulación emocional muchas veces tiene componentes hereditarios. También hay un mayor riesgo familiar de trastornos por consumo de sustancias, trastorno antisocial, trastornos depresivos o trastorno bipolar. Miren, este trastorno bipolar hay que prestarle mucha atención porque muchas veces hay una comorbilidad muy alta con el TLP. ¿Listo? El TAP con el TLP. ¿Listo? Trastorno afectivo bipolar con trastorno límite de la personalidad. Aspectos relacionados con la cultura. Este trastorno se ha identificado en múltiples contextos a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Los adolescentes y adultos jóvenes con problemas de identidad, especialmente si van acompañados por consumo de sustancias, pueden mostrar de forma transitoria comportamientos que engañosamente dan la impresión de ser un trastorno límite, pero en realidad son propios de la adolescencia, de la juventud temprana y que se exacerban esas características de la adolescencia y la adultez temprana por el consumo de sustancias, ¿sí? Cuando en realidad no es un trastorno límite. Entonces, suprimiendo el consumo de sustancias, estos síntomas disminuyen. ¿Listo? Tales situaciones se caracterizan por la inestabilidad emocional, los dilemas existenciales, la incertidumbre, las elecciones que provocan ansiedad, los conflictos sobre su orientación sexual muchas veces, las presiones sociales contrapuestas para decidir sobre un futuro vacacional, generan episodios de mucha disregulación, mucha impulsividad, y esto es normal a veces, muchachos, en la adolescencia y en la adultez temprana. Entonces, no hay que apresurarse necesariamente con un diagnóstico de TLP. Sin embargo, si el patrón es muy marcado, ¿sí? Sí es importante hacerle un seguimiento para mirar si termina siendo un patrón crónico que pueda ser un trastorno límite de la personalidad. Listo. Este TLP se diagnostica de forma predominante en mujeres, aproximadamente en el 75% de los casos. Se presenta un poco más en mujeres. Sin embargo, aquí la revisión del DSM dice algo que es muy importante. Muchas veces se diagnostica más en mujeres porque las mujeres consultan más. Los hombres con TLP terminan teniendo conductas suicidas mucho más efectivas. Por lo tanto, terminan suicidándose y nunca se les diagnosticó el TLP. Entonces, aquí es muy importante algo, ¿sí? Que posiblemente en las estadísticas, porque es las que buscan más fácil consulta, buscan más fácil ayuda, sean las mujeres. Pero en los hombres posiblemente se presenta con la misma prevalencia. Lo que pasa es que no buscamos tan fácil ayuda. ¿Sí? Listo. Miren, entonces, diagnóstico diferencial. Con respecto al trastorno depresivo o el trastorno bipolar, el trastorno de personalidad límite a menudo se presenta con trastornos depresivos o bipolares. Cuando se cumplen los criterios de ambos, pueden diagnosticarse los dos o los tres, pues si es del caso. Debido a que la presentación del trastorno límite puede ser transversalmente similar a un episodio de un trastorno depresivo o bipolar, el clínico debe evitar dar un diagnóstico adicional del trastorno límite basándose solo en los hechos actuales, sin haberse documentado acerca del patrón de comportamiento que tuvo un inicio temprano y un curso de larga evolución. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces los patrones que vemos en el trastorno límite pueden ser propios de un trastorno depresivo, con síntomas ansiosos, por ejemplo, o de un trastorno bipolar, ¿sí? Entonces, yo primero le doy el diagnóstico de trastorno depresivo con síntomas ansiosos o del trastorno bipolar antes de caer en el error de dar un diagnóstico de trastorno límite, porque solamente por síntomas actuales no puedo diagnosticar el trastorno límite. Acuérdense lo que dice el trastorno general de la personalidad. Debo evaluar el patrón y debe ser un patrón persistente, dominante, estable en el tiempo y que inclusive apareció antes de los síntomas actuales. ¿Listo? Ahí sí, cuando yo evalúe eso, podría considerar el trastorno límite de la personalidad. ¿Listo? Muy bien.
Otros trastornos de personalidad, ¿cómo diferenciarlos? Entonces, aquí hay un elemento importante. Si la persona cumple criterios para varios, se diagnostican varios. Se pueden diagnosticar todos los que sean necesarios si se cumplen criterios. Aunque el trastorno de personalidad histriónico también se caracteriza por una búsqueda de atención, la conducta manipuladora y el cambio rápido de las emociones en el trastorno límite se distingue por la autodestructividad, los arrebatos coléricos, la ira, ¿sí?, en las relaciones íntimas y en los sentimientos crónicos de profundo vacío y soledad. Esta autodestructividad, esta irritabilidad colérica, ¿sí?, en las relaciones íntimas, esos sentimientos crónicos de vacío y soledad no se presentan tan intensos en el histriónico. Se presentan muchísimo más en el límite. ¿Listo? Puede haber ideas o ilusiones paranoides, ¿sí?, tanto en el trastorno de personalidad límite como en el esquizotípico. Pero estos síntomas en el trastorno límite son más transitorios, reactivos interpersonalmente y se modifican ante la estructuración externa, ¿sí? Quiere decir, aparecen, por ejemplo, cuando tengo peleas con mi novio, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo peleas con mi novio, ahí es donde yo empiezo a pensar, me está poniendo los cachos con otra, ¿sí? Entonces, empiezo a pensar que me quiere hacer daño, que está en contra mía, que me quieren hacer algo malo. Es en esas situaciones particulares en donde aparece la idea paranoide. En cambio, en el esquizotípico puede estar más constante en otras áreas, ¿sí? ¿Listo? Igual, obviamente, que en el paranoide, ¿sí? Aunque en los trastornos de personalidad paranoide y narcisista también puede aparecer una airada reacción a los estímulos de menor importancia, la relativa estabilidad de la propia imagen, el narcisista siempre se considera bien y el paranoide no tiene problema con él mismo, el problema son los demás. Así como la falta de autodestrucción y la impulsividad que no es propia del narcisista ni del paranoide, y las preocupaciones excesivas del abandono, que sí son propias del límite, son la forma de diferenciarlos. ¿Es claro? Sí, profe. Muy bien. Aunque el trastorno de personalidad antisocial y el límite se caracterizan por una conducta manipuladora, las personas con el trastorno antisocial manipulan para obtener beneficios. ¿Sí? Importante, para obtener poder o alguna gratificación material. Sin embargo, en el trastorno límite se dirige más para captar el interés de quienes me cuidan, que no me abandonen, que no me dejen. Por eso es que yo manipulo, no para obtener poder ni obtener beneficios particulares como en el antisocial. ¿Sí? Listo. Tanto en el trastorno de personalidad por dependencia como en el límite se caracterizan por un miedo grande al abandono, al desamparo. Sin embargo, la emoción, la persona con el trastorno límite reacciona al abandono con sentimientos de vacío emocional, rabia, exigencias, mientras que el individuo con dependiente reacciona más con apaciguamiento, sumisión. Lo que le respondía, ¿quién fue que me preguntó? Creo que fue Lore la que me preguntó. Que si esas conductas exageradas de sumisión o de complacer al otro en exceso son propias del límite. No, miren que es más del dependiente. Cambio, el límite reacciona más con reactividad. ¿Sí? Listo. Listo. Entonces, el trastorno límite aún se puede distinguir del trastorno por dependiente por un patrón típico de relaciones inestables intensas. En el dependiente, las relaciones tienden a ser más estables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dependiente hace lo que sea para que la relación no se acabe, pero desde autosacrificarse y desde la sumisión, más que el conflicto. ¿Sí? Muy bien. Cambios de la personalidad debido a una afección médica, a veces lesiones cerebrales pueden producir daños en el sistema nervioso, pueden producir conductas muy del trastorno límite, pero sería un cambio de personalidad debido a una afección médica. Listo. Trastorno por consumo de sustancias. Muchas veces algunas sustancias pueden producir estas conductas. Por ejemplo, el consumo de cocaína o de psicoestimulantes, ¿sí? Como por ejemplo el éxtasis. Pueden producir algunos de estos síntomas. Esos son trastorno por consumo de sustancias. No es necesariamente un trastorno límite. ¿Listo? Aunque ya saben que el trastorno límite tiene cierta comorbilidad alta con consumo de sustancias. Problemas de identidad propios de la adolescencia, ¿sí? Esto es absolutamente normal, no es patológico. Pueden asociarse a veces con esos cambios drásticos
como de me amo hoy, mañana me odio. Eso es normal en la adolescencia y en la adultez temprana, pero hay que hacerle seguimiento pues para ver que eso no genere disfuncionalidad. ¿Estamos claros con el TLP entonces, muchachos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, y digamos, la paciente que tú tienes, ella, por ejemplo, pues, ¿cómo es? O sea, no sé si ella estudia o trabaje o qué, pero digamos, ¿cómo le va con eso? Porque, pues, tú decías que a veces, por ejemplo, pues, como que abandonan, pues, o ahí decía que abandonan, pues, como el trabajo o el estudio Mari, y una eso. buena pregunta. Ella es muy juiciosa con el estudio. ¿Sí? Lo único que le afecta muchas veces el estudio y la continuidad es cuando pelea con el novio. Pero ella en general es muy juiciosa, ¿sí? Y es de los factores protectores que más he trabajado con ella. O sea, aferrarnos mucho a lo bien que me da en el estudio, la motivación que me da mi carrera. Ese ha sido un factor protector que he trabajado mucho con ella. Eso le pasa a ella, digamos que ese es el caso de ella, pero en muchos otros pacientes sí puede haber mucha disfuncionalidad a nivel laboral o a nivel académico. ¿Sí? ¿Quieren que les represente otro caso de otra paciente que tengo con trastorno límite? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Entonces, bueno, espérenme, yo lo conceptualizo bien. Es que tengo muchos. Bueno, ya tengo uno sencillo. Adelante, me pueden preguntar. Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, doctora, yo me llamo María. María, ¿y cuántos años tienes? Yo tengo en este momento 23 años. ¿Y en dónde vives y con quién? Yo, doctora, vivo con mi mamá y vivo con mi hermana mayor en Medellín. ¿Y tienes novio, María? Es que por eso vine, porque terminé con mi novio ayer. Y estoy muy mal, doctora, estoy muy mal. O sea, yo creo que yo me voy a morir. Yo sin él no puedo vivir. No, yo me voy a morir. O sea, es que no tiene ningún sentido seguir viviendo. Y además que siento como una cosa muy horrible dentro de mí, como que no puedo controlarlo. O sea, como que siento como si le arrancaran a uno todo por dentro. Y eso es como insoportable. ¿Y qué Claro, pasó? ay, Ay, perdón, dale. claro, cualquier sentimiento que tengas en estos momentos es completamente válido, María. Espero que lo entiendas. ¿Quieres hablar de qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el motivo para que terminaran? Doctora, no, lo que pasa es que tuvimos una pelea muy fuerte. Nosotros veníamos peleando mucho. Es que la verdad es que él y yo nos hemos amado mucho, pero a veces también peleamos mucho. Entonces tuvimos una pelea y él me dijo pues que no, que ya no quería estar más conmigo, que yo era una loca. Y me insultó y me dijo que yo era lo peor y que no, que yo, pues que no, que él ya no quería estar con una persona como yo. Y de verdad, doctora, yo me quiero matar. O sea, yo no quiero más. Pues no. Si esa relación no funciona, yo no voy a vivir más. Muchachos,
No, profe, ahí sí la pusiste muy difícil porque si no, no. Demasiado. Uno como calma a una persona en ese estado. Pues, Sí. cualquier cosa que uno diga puede ser utilizado en su contra. Inténtenlo conmigo y yo los voy orientando. Es mejor que lo intenten conmigo a que lo intenten con un paciente real. Pero es que en primer lugar, uno, ¿qué le podría decir a una persona? Pues como, ¿qué le dice uno, por ejemplo, ahí mismo? O sea, en ese momento. Listo, Pues, mira, o sea, ahí ella tiene la idea, ¿sí? Entonces ella te está hablando de eso. Entonces, hay que preguntarle, ¿cómo, o sea, desde hace cuánto estás pensando esta idea de hacerte daño? ¿Es algo que en este momento tienes recurrente? ¿Te estás sintiendo muy mal? ¿Sientes que lo vas a hacer? ¿Qué riesgo hay? Hay que preguntar de eso, muchachos. Porque si es necesario, hay que mandar a esa paciente por urgencias. Adelante. O sea, profe, todo depende de lo que ella responda, hay que mandarla por urgencias. Y digamos, yo le pregunto que si esos pensamientos los ha tenido en los últimos 6 meses, por ejemplo, o pues Yo yo te no sé respondo cuánto como duren eso. estos pensamientos hasta que la No, persona lo intente. no, hace 6 meses no, doctora, pero sí los he tenido en muchas ocasiones. Y la verdad es que, pues, a veces sí aparecen mucho y como que yo digo, no, es que es la única salida, es que no hay más, no hay más salidas. y has intentado hacerte algún tipo de daño cuando piensas esto. Yo sí me he cortado 2 veces, me he cortado varias veces, sobre todo aquí como entre las piernas. Me he cortado con una cuchilla porque la verdad es que como que digo, no, ya no aguanto más y siento como que no puedo con la vida. Pues porque es que de verdad, si yo no estoy con él, no, es que ese es el hombre de mi vida. No, pues es que no. María, ¿tú tomas los cortes como una forma de liberarte o es porque en serio estás tratando de acabar con tu vida? Muchas veces lo hago porque, o sea, como que es un impulso que no puedo controlar. O sea, como que necesito cortarme y cojo una cuchilla y me corto. Tu forma de sobrellevarlo, aparte de hacerte daño, a veces también consumes alcohol, drogas o cosas así. Pues la verdad es que yo sí, a mí me gusta, pues yo sí consumo mucho. A mí me gusta mucho eh, el MD, yo consumo mucho MD cuando salgo a rumbear porque me fascina rumbear. O sea, para mí es como la desconexión perfecta de todo y que me vean bonita y que se fijen en mí y que sí, como que me desconecta de tanta cosa. Entonces yo sí meto mucho MD y me gusta mucho el trago. A mí me gusta mucho tomar porque de verdad como que me desinhibo y bueno, a veces sí he peleado mucho con mi novio cuando tomo trago, pero como no me acuerdo casi, como que lo dejo pasar más fácil. María, aparte de la situación con tu novio, ¿hay otras situaciones que te estén agobiando en este momento? Sí, es que mi mamá es una estúpida, doctora. O sea, yo a mi mamá, no. Yo vivo agarrada con mi mamá. Es que por eso es que yo me mantengo donde mi novio. Porque es que, pues con mi mamá es una, uy, me da una ira con ella. Aunque yo la amo, pues mi mamá es lo máximo, pues. O sea, con mi mamá no hay peleas. Ay, es que mi mamá a veces es una estúpida, pues. Entonces, a veces es muy complicado. No, horrible. Pero es que ella es muy parecida a mí. Es que las dos somos súper parecidas. ¿Y por qué, María, por qué mencionas que tu mamá es una estúpida? ¿Qué situaciones o qué acciones hace para que te dé a pensar eso? Mi mamá todo el tiempo es poniéndome problema porque salgo, porque no salgo, porque llegué a las 4, a las 6. Un día, por ejemplo, pues yo me fui a rumbear, salí como a las 9 de la noche y yo llegué, pues, se me extendió la rumba y yo estaba en una discoteca, yo casi que no veo si ya había salido el sol o no. Cuando salgo de la discoteca eran disque las 11:30 de la mañana. Y yo pues, y yo estaba pasando tan bueno que yo no me fijé y tenía 30 llamadas perdidas de mi mamá. Y yo llegué a la casa y si viera la histeria de esa mujer y el problema que me puso y diciéndome que yo era una irresponsable, que yo era lo peor, que era la peor hija del mundo, que ella no me debió haber tenido. Entonces, no, eso fue una pelea horrible. Entonces mi mamá pues sí,
mi mamá no puede entender que es que uno puede pasar, uno quiere pasar bueno y ya, es que eso es estupidez no entender las cosas de uno. De pronto no has pensado que es una falta de comunicación entre las dos, de tu parte por no haberle comunicado que quizá te ibas a quedar hasta más tarde y de parte de tu mamá no saber comunicar sus sentimientos adecuadamente. Ah, sí, pero es que yo también lo he intentado mucho, doctora, es que pues, o sea, es que uno intenta, pero es que pues imagínese, pues uno salir a rumbear y que llegue y que la otra esté recibiéndolo con gritos a uno, me tiró un jarrón, casi me lo quiebra en la cara. No, eso fue horrible, pues, o sea, no hay quien va a querer hablar con alguien. María, ¿y la No. relación con tu hermana es igual que con tu mamá? Es que yo a Lucía la quiero mucho. Es que Lucía es muy linda persona. Lucía es muy linda persona. Ella es de las poquitas que más o menos me entiende y ella muchas veces me ha ayudado a calmarme en ciertos momentos. Ella me ha ayudado a calmarme mucho pero pues a veces es que ella es muy juiciosa, ella es dedicada a su estudio como nadie. Pues yo creo que yo soy la oveja negra de la familia, pues y ella es la juiciosa, la responsable y entonces, pero ella es una hermana muy comprensiva. Pues a veces sí peleamos, pero no son peleas muy grandes, pero no, con ella las cosas son mejores. De los síntomas, ¿qué más me quieren preguntar? Pues, profe, es que digamos ahí nos desviamos un poquito como el tema de hacerse daño. Y pues es ahí, por ejemplo, yo no sé si eso sería bueno o malo porque le quita el pensamiento en ese momento o malo porque después va a querer hacerlo. Entonces, pues como que uno tiene que intervenir de pronto ahí mismo. Es una, es Pero una es muy buena ¿cómo? pregunta, Mari. Es una muy buena pregunta. A ver, ahí es donde listo, yo puedo ir hablando de otros temas, pero no se me puede olvidar que lo primero que tengo siempre que pensar en un paciente es en la seguridad. Y puede que le haya cambiado de tema, pero fácilmente vuelve a pensar en eso. Entonces, yo puedo hablar de otras cosas, habiendo indagado en ciertos momentos, pero tengo que volver a hablar de eso y ver si hay un riesgo alto y una vez termine la sesión, venga, nos vamos juntos por urgencias o venga que su mamá la recoja o que su hermana la recoja y se la lleve por urgencias, ¿sí? Listo. O sea, eso no lo puedo sacar de mi cabeza, ¿sí? Tengo que tenerlo muy, muy claro y evaluarlo siempre, ¿listo? Puedo cambiar de temas como para mirar qué otros factores disparan todas estas situaciones, eso está bien. Como lo hicieron, está muy bien. Pero nunca olvidar que esta paciente, lo primero que tengo que pensar siempre, con cualquier paciente, eso ténganlo muy claro, la seguridad. Y a uno los papás lo llaman, ay, doctor, no, sí, es que nosotros sabemos que ya hay que cuidarla mucho, pero a ver si usted también puede hacer que ya deje de fumar porque está fumando mucho cigarrillo. Ahí es donde yo a los papás les digo, venga, no, listo. Entiendo la preocupación de ustedes por el cigarrillo, pero en este momento la prioridad con ella es trabajar en incrementar la seguridad, que no vaya a cometer un acto de suicidio o un acto de autolesión. Eso es lo primero. Más adelante iremos trabajando en otras cosas, pero por lo menos por ahora tenemos que trabajar en la seguridad. ¿Sí? Eso ténganlo súper claro siempre, muchachos. ¿Sí? Listo. Entonces, profe, ahí... Ay, perdón, Lore, ibas a hablar. No, se le iba a decir que listo. Ah, entonces, por ejemplo, ahí para volver como al tema del suicidio, podríamos decir que todas estas peleas de pronto hacen que ella vuelva a pensar en eso. Así es. Muy bien, Mari. Está bien, es una hipótesis. Se lo puedes plantear como una hipótesis. ¿Tú crees que de pronto todos estos conflictos con tu mamá, con tu pareja, muchas veces llevan a que estos pensamientos asociados a hacerte daño, a intentar matarte o intentarte suicidar, están directamente asociados? Eso está bien, es una pregunta que se puede hacer. ¿Sí? Listo. La voy a responder como si fuera ella. Profe, una Sí. pequeña pregunta que me Sí. surge con este caso es, Dime, Ale. Sí. ¿ella no tendría de pronto el duelo a alguna pérdida?
pues hablaban de muchas cosas. Por ejemplo, el padre estuvo mientras hablaron, porque hay veces me perdí en algunas cositas, pero no sé si hablaron del padre de ella. No, todavía no, todavía no. No. Sí, porque pues ahí de pronto, no sé, yo lo vería de un caso que yo tuve muy particular a lo que estoy viendo en este momento, de una compañera de trabajo, que ella hacía ese tipo de cosas y incluso cuando la llevaban a urgencias, las enfermeras la trataban muy mal porque pensaban que ella estaba llamando la atención, por esa razón se laceraba, por esa razón ella actuaba de cierta forma y lo que ella estaba demostrando porque tenía muchos problemas con la mamá, pero cada vez que tenía una pelea con ella, ella comenzaba a hacer ese tipo de cosas. Entonces, como la llevaban, decían que era un capricho, porque no la dejaban salir, entonces automáticamente el trato era incluso malo. Y no Total. sabiendo de que ella a los 11 años pierde el papá, y lo que ella estaba era buscando cómo ayudar, o sea, no había podido recuperar esa pérdida. Entonces, ahorita mirando cómo usted estaba actuando, de una vez me vino a la mente esta joven. Claro, vale. Mira, y en ese caso, en el trastorno límite, claro que puede haber pérdidas y pueden influir en el trastorno, pero eso no justifica que no haya el trastorno, ¿sí? Es decir, ella tiene el trastorno límite. Lo grave que me parece ahí, no sé de pronto a qué institución la hayan llevado, pero se supone que estos pacientes, los médicos y las enfermeras no pueden tratar mal a estos pacientes. Es que su cerebro funciona de una manera en donde la conducta autolítica es la única salida que tienen. Hay que ser empáticos con ellos, hay que ser comprensivos por el mero hecho de tener el trastorno, ni siquiera porque hayan tenido un duelo, que claro, eso es un elemento que puede sumarse, pero tienen que ser comprensivos por el mero hecho de tener el trastorno límite de la personalidad. ¿Sí? Por eso es lo que yo siempre les digo, traten de llevarlo a hospitales de cuarto nivel, porque hay más preparación muchas veces del personal médico, pues, y hay psiquiatras que atienden y que pueden decirle a una enfermera, venga, es que a mí no me trate mal es la paciente así. ¿Sí? Listo. Muy bien. Listo, profe, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta para María? Ibas, profe, a responder sobre la hipótesis. ¿Y cuál era? Que si todas esas peleas Sí. eran, pues como eran como un, ¿cómo se dice? Detonante. Detonante, sí. Un disparador, sí, total. No, sí, doctora, es que cuando yo tengo esas peleas, yo siento como que se me va a salir el cuerpo, como que una cosa muy horrible por todo el cuerpo, un calor horroroso, como una ansiedad y una tristeza que está todo el tiempo dentro de mí, como que me aparece como ese impulso de querer hacerme daño. Sí, eso se me dispara mucho cuando peleo con mi novio o con mi mamá. Sí. Y también al pelear con ellos intentas agredirlos de alguna forma. Yo sí, a mi novio sí lo he arañado varias veces y le he roto varias camisetas porque se las jalo duro. Cuando él intenta irse, yo se las jalo duro y se las rompo. Y muchas veces sí, hemos tenido algunas peleas físicas, pero yo principalmente soy la que en esos momentos reacciono muy agresivamente. Y con tu mamá también te ha pasado algo así de que hayas intentado agredirla. Nosotros sí nos hemos tirado de todo en la casa. Yo hasta una vez le tiré un cuchillo, pues, le tiré un cuchillo así duro porque ella pues me tiró un tenedor que estábamos comiendo en el comedor y yo no tenía mucha hambre y ella empezó a ponerme problema porque no me iba a comer lo que ella me había hecho y ella me tiró un tenedor así duro, entonces yo no me aguanté y le tiré un cuchillo. Pero eso ha sido pues como lo otro y es que una vez sí me tiró un jarrón, lo que le decía ahorita. Yo sí estábamos peleando y ella cogió un jarrón de unas flores y lo tiró así como para tirarme. Obviamente no me cayó, pero cayó al frente y eso se quebró todo. Y en esos momentos, se lo juro que vi un vidrio que yo dije, voy a coger ese vidrio y me voy a cortar ya. ¿Sí? Porque ahí llegó Lucía, mi hermana, y me contuvo y nos logró parar la pelea. ¿Sí?
María, entonces esto solamente pasa con tu mamá y tu novio porque sientes que te están atacando. Sí, es que ellos me atacan mucho y la verdad es que yo a veces me siento muy sola todo el tiempo. Entonces, sí, pues sí, es por eso. Y con tu hermana no, porque como tú dices, ella es un amor para ti. Sí, ella sí es muy querida. Lucía sí es muy buena persona. A mí a veces me da pesar porque es que convivir con mi mamá y conmigo no es fácil y a ella le toca aguantarse todo esto. María, ¿y qué te ha dicho tu hermana sobre que tú te autolesiones? ¿Cuál es su opinión sobre eso? No, ella a veces se ha puesto muy brava, pero me habla con cariño y me dice que no, que de verdad, que intenté hacer otras cosas, que me logré distraer, que la vida no puede estar dando vueltas todo el tiempo en hacerse daño, en vivir tan tóxicamente. Ella me dice que mi relación es muy tóxica y yo sé que es verdad. Yo sé que es verdad. Lo que pasa es que yo lo amo y yo no soy capaz de salirme de ahí, porque es que yo a ese hombre lo adoro, es que ese es el hombre de mis sueños. Profe, qué pena. Es que iba a preguntar algo, pero no recuerdo si... Yo creo que no lo hablaron, pero ella no iba con el papá. Sí, no, ella no vive con el papá. Ah, listo. A ver. ¿Y tu Pregúntame. papá, cómo es tu relación con él? No, mi papá, pues mis papás se separaron hace como 2 años. Con él de vez en cuando hablo, lo que pasa es que mi papá, pues, él trabaja mucho y él vive muy ocupado y toda la cosa. Sí, de vez en cuando hablo con él, pero pues la verdad es que mi papá como que no me interesa mucho. Profe, yo tengo una pregunta. Hola, Isa, sí, dime. ¿Uno cómo podría intervenir por medio de otras instituciones como, no sé, comisaría de familia o algo así? Porque evidentemente ahí hay maltrato intrafamiliar. Total. Entonces yo quería saber si uno como psicólogo puede hacer eso. Sí, mira, ¿cuál es la recomendación? Porque tienes toda la razón, Isa, y muy bueno que toques el tema. Ahí hay maltrato intrafamiliar, evidentemente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? O sea, en ese caso yo estoy haciendo terapia individual con la paciente, ¿sí? Pero yo sí debo, sobre todo en algunas citas, en algunas citas posteriores, yo sí debo decirle a ella que ante cualquier señal de maltrato intrafamiliar, ella tiene que irse para una comisaría de familia a poner una denuncia, ¿sí? Profe, Sí. pero si el paciente es menor de edad, ¿el psicólogo directamente es quien pone la denuncia o cómo se hace? Mira, el psicólogo la puede hacer si es menor de edad, pero el menor de edad también, las comisarías de familia tienen que atender a los menores de edad. O sea, el menor de edad puede ir a poner él directamente una denuncia de maltrato intrafamiliar, directamente, ¿sí? Es decir, a los menores los tienen que escuchar en las comisarías. Hay comisarios de familia que son muy negligentes y que le dicen, no, es que usted no puede venir a demandar a su mamá sin autorización de ella. Si a un menor, a mí una vez a un paciente mío le pasó eso. Yo lo mandé para una comisaría de familia, tiene 17 años. Y un comisario le dijo eso. Y yo ya lo había prevenido, yo ya le había dicho, si te dice que no, le tienes que decir que la ley te ampara y que tu psicólogo está atento de esta situación. No fue sino que él le dijera eso y ahí mismo el comisario le recibió la denuncia. Es que muchas veces hay comisarios que son muy perezosos para recibir las denuncias, pues porque obviamente es un proceso largo y complejo, pero las comisarías tienen que responder a eso, ¿sí? Y obviamente a esa familia hay que hacerle acompañamiento de terapia familiar, además de la terapia individual, hay que hacer una intervención completa, ¿sí? Listo, y yo creo que también hay que, no sé, hablar de la autoimagen de ella. Sí, O- sí. Bueno, espérenme, les menciono algo con respecto a lo que decía Isa. Isa, muchas veces, ¿cuál es la ventaja de que vayan a un hospital de cuarto nivel, por ejemplo? Que en estos hospitales, obviamente, cuando les hacen la valoración completa, parte de eso es preguntar por maltrato intrafamiliar. Cuando eso ocurre, en el mismo hospital hay trabajadores sociales.
Los trabajadores sociales del hospital van y hablan con la paciente y los asesoran en todo el proceso de reivindicación de derechos frente al maltrato. Entonces, muchas veces también, digamos que el proceso puede empezar a través de las instituciones de cuarto nivel, los hospitales. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Mucho gusto. Lore, ¿qué me ibas a preguntar? Bueno, estoy pensando cómo preguntar pues a ella. No te preocupes, piénsalo y me preguntas. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Profe, Hola, yo Susi. no sé si es solo a mí, pero a mí me confunde mucho. Hay unos trastornos de los que yo me puedo hacer como un estereotipo en la cabeza. Pero, por ejemplo, con el límite del esquizotípico, siento como que no puedo estereotipar, entonces es un poquito más difícil de identificar. Sí, pero mira que, digamos que en el límite, este discurso de esta paciente es súper parecido al de todos. O sea, no soy capaz de aguantar esta emoción, me quiero hacer daño, mis relaciones son conflictivas. Ese es el estereotipo que quiero que te hagas, ¿sí? En el esquizotípico está más como pensamientos muy alternativos, muy extraños, muy estrafalarios y además que tienen una comorbilidad alta muchas veces. Pero entonces hay pensamientos y creencias mágico-religiosas extrañas, salidas de todo contexto, la persona se siente como levitando, ¿sí? Miren, ¿se acuerdan de la paciente que se llamaba Aura? Sí, la señora. Miren que Aura no presentaba esta disregulación emocional que presenta María. ¿Sí? Sí, ella se gastó la plata y decía, y las piñas y toda la cosa, y las bañeras y las lagartijas, pero ella hablaba de una forma muy fluida, sin mucha reactividad emocional. En cambio, en el trastorno límite hay mucha variabilidad, esa disforia muchas veces es muy intensa, ¿sí? Y manifiestan mucho conflicto, mucha pelea, no me entiendes, qué es lo peor, es lo mejor, esas variabilidades. Ese es el estereotipo, ¿sí? Ah, listo, profe. Pero Sí, en el esquizotípico puede ser un paciente muy diferente a otro. Eso es a lo que yo me refiero. sí, sí, pero no, uno sí encuentra ciertos patrones. Lo que pasa es que recuerda que en estos trastornos de personalidad, por ejemplo, miren, en el límite, se deben cumplir 5 o más de los criterios. Entonces, dentro de esa variabilidad, dentro de las opciones que hay, yo puedo tener uno que no sea impulsivo, pero cumpla con el resto. O que otro que sea impulsivo y que no cumpla, por ejemplo, con el miedo al abandono. ¿Sí? Entonces, puede haber diferencias dentro de las características. Por eso es muy importante tener como las distintas opciones posibles, los distintos signos y síntomas presentes. ¿Sí? Pero sí siguen un patrón. Es decir, en el esquizotípico sí se ve ese pensamiento muy metafísico, como muy salido de lo abstracto, mucho más de lo abstracto. Entonces, como que se comportan de maneras extrañas, a veces tienen manierismos marcados, ¿sí? Es decir, uno sí ve que hay patrones que le dan señales a uno, ¿sí? Profe, no existe la posibilidad de que veamos como videos o algo así, pues de diferentes personas con el mismo trastorno de personalidad. Lo que pasa es que pero que sean videos serios, pues que no sean pues como que yo tengo trastorno límite y me Sí, o por ejemplo personajes de películas, algo así. También hay hay un canal, perdón, que se llama Eso no se pregunta, creo que se llama así, y pues son personas con patologías con diferentes, no solo pues de esas, sino también como con síndrome de Down y cosas así, y les hacen una serie de preguntas y ya ellas responden. Entonces hay personas también bipolar, límite, con TOC y con varias cosas así, y son pues súper interesantes también con trastornos alimentarios. Sí, esa serie yo la he escuchado, Lori, y creo que es buena. Pues no la he revisado yo, pero me han dicho que es buena, ¿sí? Que es buena. Esa puede ser una opción. Lo que pasa, Susi, es que el problema de esto es que
ustedes lo van a ver en las prácticas. Digamos pues que la ventaja de una práctica es que van a estar pues con un tutor, ¿cierto? Entonces en las prácticas lo van a ver. Por eso a mí me gusta mucho representarles los papeles. Pero por ejemplo, si quieren ver una película en donde la protagonista, en una serie, donde la protagonista tiene un trastorno límite, les recomiendo una serie de Netflix que se llama Gypsy. Se escribe Gypsy, como gitano en inglés. Es una serie. ¿Sí? En esa serie la protagonista tiene un trastorno límite de la personalidad. ¿Sí? Como con algunos antisociales también, pero principalmente trastorno límite. ¿Sí? Listo. De un esquizotípico. Película donde salga un esquizotípico. No, es que, y además que la prevalencia de los esquizotípicos es muy bajita, entonces es de los pocos trastornos que uno, pues yo les cuento porque yo tengo pacientes con esquizotípico, pero como que quede explícito. No, es como empezar a interiorizar. ¿Sabes que eso sí sirve mucho? Empezar a interiorizar muy bien los síntomas y empezar a ver gente en la calle y hacerte hipótesis, ¿sí? Eso sirve mucho como para empezar a fortalecer el ojo clínico y empezar a evaluar, ve, esta persona cumpliría con esto, pero con este no, pero cumple con 3 o más o 4 más, entonces eso me da cierta señal de que sí, entonces eso es lo que le permite a uno ir teniendo cierto ojo clínico y ya obviamente pues viendo pacientes en la práctica, ¿sí? Pero alguna película donde salga un esquizotípico, que sea propiamente un esquizotípico, no. No. Si la encuentro, voy a buscar. Si la encuentro, se las mando. Listo. Yo en Evolutiva 2 vi una que es muy buena, no es de esquizotípico, es de otro trastorno, pero no me acuerdo cuál. Y la película se llama Tenemos que hablar sobre Kevin. Y está muy marcado el trastorno de él, que es un adolescente. Y en serio que la película es muy buena para que lo puedan analizar. Es muy fácil analizar como la personalidad de él y los trastornos que tiene, porque creo que son como 2. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Aleja? Tenemos que hablar sobre Kevin. Ay, sí. Sobre Kevin. Yo también la he visto. Profe, sino que yo siento que, pues, el DSM y no sé qué, pero estar pegado como del libro le quita a uno mucho la posibilidad de ser más intuitivo. Pero saben que acabo de encontrar una cosa en internet que es literalmente un artículo sobre personajes ficticios con trastornos de personalidad. ¿Y de dónde es el artículo? Es de una cosa aquí científica, espera, lo voy a mandar al grupo y están pues clasificados por los grupos. Hay un montón de películas, El Señor de los Anillos, Batman, Harry Potter. Pero yo digo que en esos personajes, más que haber un trastorno, habrían quizá muchos rasgos. No. Sí, porque no necesariamente hay diagnósticos, ¿sí? Miren, hay una película que si quieren ver el límite también mucho en una expresión, es una película más o menos viejita que se llama Los Límites del Silencio, ¿sí? Es buenísima esa película, buenísima, se la recomiendo, ¿sí? Los Límites del Silencio. Ahí creo que pueden evidenciar claramente los rasgos límites de personalidad, con también algunos antisociales, pues, pero principalmente límites, ¿sí? Porque ahí, Susi, hay un elemento importante y es lo que a ti te da capacidad intuitiva es sabértelos de memoria. Obviamente también viéndolo en pacientes, por eso a mí me gusta representárselos. Pero el saberse más o menos los criterios generales de memoria es lo que más capacidad intuitiva te da. ¿Sí? Sino que yo creo que también tiene mucho que ver con que los que uno, entre comillas, identifica más fácil, es como que uno está más acostumbrado a ver en la vida real. Por ejemplo, el paranoide, estoy hablando. El paranoide es un rasgo del que uno habla mucho a través de su vida y lo ve en varias personas. O el esquizoide, el antisocial. En cambio, el límite, el esquizotípico son como ya del estudio. O sea, eso tú no lo hablas en tu vida cotidiana. Exacto, así es, así es. Sí, eso es verdad, Susi, total.
pero créanme que como se lo representé, o sea, si se logran aprender esta estructura de esta paciente, sé que lo van a reconocer muy fácil. ¿Sí? Y el esquizotípico, tengan en cuenta a Alba. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Aura. Aura. Listo. Bueno, muchachos, ya mañana vemos trastorno narcisista, histriónico y narcisista y hacemos un ejercicio como este. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces Profe, espero gracias. que más o menos les haya quedado claro cómo es el trastorno límite. ¿Sí? Sí, profe. Listo, profe. profe. Bueno, muchachos, nos vemos mañana. Cuídense. Chao. Muchísimas gracias. A Gracias, ustedes. profe. Chao.